súper acostumbrados al voto miedo, yo o el caos, esto ya desde Néstor Kirchner, incluso antes, ¿no? Entonces, en Estados Unidos no, pero ahora sí se está jugando con la idea de yo o el miedo. Entonces, ahí yo creo que, digamos, la estrategia de Donald Trump tiene que ver con tratar de imponer, digamos, el discurso de la ley y el orden para decir, bueno, no, ustedes no tienen que tener miedo si yo gano, porque se está dando cuenta que desde el Partido Demócrata lo que están jugando es con el miedo de la gente. Sí, y muy importante entender eso. Trump dejó muy en claro en la ONU, poco antes que se desate todo, que había una agenda globalista, había una agenda de dominación, y ahora yo creo que es muy importante hablar en la esfera política, no confundir soberanía con nacionalismo y distinguir muy bien globalización de globalismo. Porque Exacto. realmente el globalismo no es más que el internacionalismo que bien revestido del socialismo de siempre. Y algo muy importante, la soberanía en ese caso, o sea, y en eso invito a los libertarios y demás, así que se supone que son afines a nosotros. Nosotros sí, sí, gracias por ese gesto tan evidente. Si nosotros estamos en contraposición a las garras del Estado en lo privado, tenemos que achicar el Estado. Y nada agranda más el Estado que el globalismo, que el supra, ¿no? Es el supraestado, Exactamente, que es la ONU y sus subsidiarias, y realmente hacer conciencia de eso. Y sobre todo, llevar la teoría a la práctica. Y eso sí deja muy en claro, al principio hablé de la naturaleza, pero de la conexión con la gente, ¿no? De realmente saber lo que es emprender, porque muchas veces también pasa eso, que el campo académico se reduce al bla bla sí, y nunca a la sí. generación. Entonces, muy, muy importante entender eso. Y hago un pequeño paréntesis para que no se nos acabe el tiempo. El acuerdo de la Ciudad de México. Cuando a Bernie Sanders le preguntan, muy importante entender el tema del cambio climático que mencionaste brevemente y de toda la histeria que genera. Cuando le preguntaron a Bernie Sanders, ¿usted qué haría para reducir el cambio climático? Y dijo, yo revocaría el acuerdo de la Ciudad de México. Exacto. Ronald Reagan emplea el acuerdo de Ciudad de México, que es que no se puede usar el dinero de los contribuyentes americanos para financiar abortos en países del tercer mundo. Es decir, Bernie Sanders dice como promesa de campaña, yo propongo matar a los pobres antes de nacer para frenar el cambio climático. Entonces, realmente hay que traducir estas cosas no en los eufemismos y en la terminología técnica, sino en realmente lo que es. El Partido Demócrata, en los estados donde gobierna, ya está legalizando el aborto hasta el 9º mes. Exacto. Y hay que hacer Exacto. Y eso, entre los votos. ¿Sí? No, eso es muy bueno que la gente lo sepa, porque había gente que escribía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si gana Biden? Bueno, una de las cosas que va a pasar es que la agenda antiaborto que empezó hace 4 años con Donald Trump no solamente se va a frenar, sino que se va a invertir. Es decir, toda esa fuerza va a ir hacia el otro lado. Va a haber una agenda mucho más abortista, no solamente dentro de Estados Unidos, sino sobre todo por fuera de Estados Unidos, llevando esto que vos estás hablando ahora, que es el financiamiento de los abortos en el resto de los Estados Unidos. Porque claro, Trump, ¿qué dice? Bueno, vamos a tratar de regularizar la cantidad de gente que ingresa extranjera en los Estados Unidos para quedarse aquí a vivir. Que la gente entre, no saltando, digamos, la frontera, sino que entre por el ministerio, por una, vaya, digamos, con su visa en la mano, ¿no? Va y entregas la visa como haces en cualquier país. ¿Quién sos? ¿A qué vas a Estados Unidos? Bueno, en cambio los demócratas lo piensan de otra forma. Los demócratas lo que piensan en verdad es a largo plazo exterminar a la población que podrían hacer en países que les generan problemas migratorios, como por ejemplo el caso de México. Por eso Ronald Reagan va con ese acuerdo en su momento para cortar el dinero de la AID, que es la agencia de financiamiento internacional de Estados Unidos a otros estados a cambio de políticas públicas. Y que siempre que los demócratas tuvieron el poder en los últimos 60 años, en México esa agencia ponía dinero para tratar de ir, digamos, barriendo los bloqueos a las leyes abortistas, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar con Estados Unidos si gana Biden? Bueno, por ejemplo, eso, la política de género va a estar mucho más fuerte en toda América, la política abortista va a estar mucho más fuerte en toda América, toda esta nueva izquierda va a ir mucho más fuerte a América y además el tema económico va a ser más Estado, más impuestos, más gastos públicos, menos libertades individuales, más medios comprados, etcétera, etcétera. No, y hay un tema muy importante que hay que hacer conciencia, porque el tema del aborto siempre es tan álgido, ¿no? Pero realmente hacer conciencia que no solo es matar a ese niño, es control de población. Y se supone que quienes creemos en una sociedad voluntaria y en la famosa mano invisible, ¿no? En la colaboración, en el dar y recibir, en la oferta y demanda y todo eso, no podemos estar de acuerdo con una agenda de Estado que determina este nace, este no, y vamos a echar unos dolaritos para evitar que esos más allá nazcan. Pero realmente Trump lo dijo de forma muy clara en la Convención Nacional Republicana. El Partido Demócrata dice velar por los desprotegidos, pero fomenta matar a criaturas inocentes. Entonces realmente vos hablaste en términos de exterminio muy fuerte, pero muy real. O sea, das ejemplos muy fuertes, pero reales, y hay que decir las cosas con esa crudeza. El Partido Demócrata fomenta el aborto, porque esa es otra cosa, antes era safe, legal and rare. Legal, seguro y raro, o sea, con poca frecuencia, y solo las primeras semanas. Y muy importante para quienes fomentan esto y creen esto, no es la realidad. En la realidad la práctica se extiende hasta el 9º mes, y eso ya es parte de la agenda del Partido Demócrata. Eso lo apoya Kamala Harris. Sí. La vice de Biden, para la gente que no sabe. Sí, gracias por la aclaración. Y no sé si nos va a alcanzar el tiempo para